Quiero darle la bienvenida a cada uno de ustedes, muy contento, muy alegre de verlos. Qué día tan lindo nos regaló Dios, amén, para venir a escuchar su palabra. Y me gustaría saber quiénes vinieron hoy a escuchar la palabra de Dios. ¿Sí vinieron a escuchar la palabra de Dios? ¿Ustedes vinieron con la expectativa de que Dios les va a hablar hoy? Porque yo les quiero decir algo, a mí me pasó algo muy bonito ayer, y es que había una conferencia para pastores en una iglesia en London, y fuimos invitados con mi esposita. Ella pues por todos los afanes y cosas que hemos tenido no pudo ir, se tuvo que quedar con los niños, y fui yo solo, pero en el camino yo le iba orando a Dios y le decía al Señor: yo quiero escuchar una palabra tuya, yo quiero escucharte, háblame Señor, háblame. Fui con esa sed y esa hambre de Él, y cuando llegué, un tiempo muy bonito, uno de los pastores invitados de Estados Unidos, un hombre muy dado al evangelismo, lo cual es algo que ha estado ardiendo en mi corazón por mucho tiempo, el evangelismo, las almas. Estaba predicando sobre sobre Mateo capítulo 8, el endemoniado gadareno, y Dios tocó mi corazón, pero algo extraordinario pasó, y es que en medio de la predicación él dice: Dios me dio una visión, y empezó a explicar la visión, y cuando mencionó, dijo: esta visión es para un hombre que tiene un apellido un poco extraño, y él trató de decir el apellido, pero el apellido no lo podía pronunciar porque era un apellido hispano, y él no lo pudo pronunciar bien, y yo quedé impactado y dije: wow, Dios mío, yo sé para quién es esa palabra. Y recibí la palabra y me dio mucha alegría. Yo estaba en lágrimas, pero todas estas cosas son el resultado de uno buscar a Dios con expectativa, de no ir a buscar a una persona ni a un lugar por ir. Eso le ha pasado a los religiosos por años y años. Llegan a un lugar y wow, el lugar es espectacular. Llegan y se enamoran de un hombre o de un ministerio, y al final levantan de ese hombre o de ese ministerio o de ese lugar un ídolo, y ya Dios no está ahí. Entonces nosotros tenemos que ser muy cuidadosos en nuestra relación con Dios, de nunca quitar los ojos de Él, amén, nunca quitar los ojos de Él, sino tener ese anhelo y ese deseo de que Él me hable, de que Él me toque, de que Él me sane. Si usted cree que Jesús está vivo, ¿qué le impide a Jesús entrar hoy a este lugar? Yo le pregunto, ¿y si Jesús entra en este lugar, usted no cree que cosas maravillosas van a pasar? Es lo que hemos visto todos estos años. Nosotros no sanamos a nadie, Él es el que sana a la gente. Nosotros no levantamos a nadie, Él es el que levanta, Él es el que hace la obra maravillosa. Así es que espero que con esa expectativa hoy podamos escuchar la palabra de Dios. Y bueno, no sé si alguno se puede conectar y compartir el link con los demás hermanos, los que nos ven desde otros lugares, en otros países, y que también me puedan responder allí si se está escuchando bien, si el sonido está bien, la imagen está bien. Ya me di cuenta que estoy un poco despeinado, pero es que con este viento un poco difícil estar en orden. Muy bien, ¿se escucha bien? Estoy esperando un mensajito de que me digan si se escucha bien para poder empezar. Vea, la niña estuvo por acá, me le dio la vuelta a la Biblia y todo. Gloria al Señor. Muy bien. Vamos a abrir la Biblia, por favor, en el libro de Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 8. Hechos de los Apóstoles, capítulo 8. Y el título de mi mensaje en esta mañana es Evangelismo, evidencia de una verdadera conversión. Evangelismo, evidencia de una verdadera conversión. Y quiero que le preste atención no solo al título, sino al desarrollo del mensaje.
Vamos a leer Hechos de los Apóstoles capítulo 8 y vamos a comenzar. Capítulo 9. Menciono el capítulo 8 porque allí comienza la historia de un hombre del cual vamos a hablar hoy, Saulo de Tarso, Pablo el apóstol. Allí comienza la persecución de Saulo hacia la iglesia, pero hoy vamos a hablar de su conversión en el capítulo 9. En el capítulo 9. Y vamos a leer versículos 1 en adelante. Dice: Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que, si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Amén. Cierre los ojos, vamos a orar. Vamos a pedirle al Señor que nos hable Él y que toque nuestro corazón con esta palabra. Padre, te damos honor y te damos gloria a ti, Dios Todopoderoso. Y yo en este lugar únicamente soy, Señor, tu vocero. Tienes todo de mí, todo, Señor. Tienes mi corazón, tienes mi mente, tienes mis manos, tienes mi cuerpo entero, tienes mi alma, tienes mi espíritu, tienes mi familia, mi esposa, todo lo que yo tengo es tuyo, Señor. Todo completo te pertenece a ti. Por eso te pido, Espíritu de Dios, úsame con poder hoy. Y que mientras, Señor, yo hablo tu palabra, tú vayas tocando los corazones que necesitan hoy, Señor, arrepentimiento, que necesitan hoy vida, que necesitan liberación, transformación. Yo te pido, Espíritu Santo, una obra de liberación hoy, rompiendo cadenas y ataduras, quebrando yugos de maldad, Señor, pudriendo todo velo, Señor, pudriendo, Señor, toda obra del enemigo en las vidas. Y glorifícate, revélanos al Hijo, tráenos al Padre y manifiesta tu reino en esta hora. Nosotros en autoridad atamos todo espíritu de confusión, todo espíritu de error, todo espíritu de religiosidad, todo espíritu de muerte, lo atamos y lo enviamos al abismo. Todo espíritu de enfermedad y ladrón es atado y enviado al abismo. Y predicamos tu palabra, Señor, con amor y con claridad. En Cristo Jesús, glorifícate, Señor. Amén. Y amén. Bueno, en el capítulo 8, el título dice: Saulo persigue a la iglesia. Pero aquí en el capítulo 9, antes de hablarnos de la conversión de Pablo, nos dice un poco quién era Pablo. Y fíjese qué clase de corazón había en este hombre. ¿Qué dice el versículo 1 de Pablo? ¿Qué respiraba él? Amenazas y muerte. ¿Qué era lo que deseaba Pablo contra los cristianos? ¿Qué les deseaba? La muerte. Un hombre lleno de celo por Dios, pero un celo desviado, un celo equivocado, un celo mal aplicado. Y este hombre, con ese corazón que se decía ser celoso por Dios, lo único que mostraba era la rabia, la ira, y ponía a Dios como excusa para expresar sentimientos que no eran de Dios, sino eran de él. Amén. Entonces, el Dios de los judíos, pues sabíamos que era un Dios santo, un Dios fuego consumidor, un Dios vengativo, un Dios guerrero, un Dios que destruía naciones idólatras. Y Saulo, como fariseo que era, conocedor de las Escrituras y muy celoso de la ley, Saulo, lleno de estos sentimientos de rabia y lleno de estos sentimientos de nacionalidad y de pertenencia de Dios, dice: voy a matar yo mismo a todos esos cristianos a los que se me aparezcan. Pero Pablo no estaba expresando un deseo sano de que Dios, el Dios de la Escritura, se manifestara. Lo que Pablo quería era imponer sus creencias sobre las de aquellos que se decían los del camino, o sea, los que seguían a Jesús de Nazaret. Hace poco me preguntaban que si Jesucristo era el nombre completo de Jesús. No, el nombre del Señor era simplemente Jesús. Y
en aquel tiempo no habían apellidos, entonces se le llamaba a las personas por su padre o por el lugar de donde era. Entonces al Señor se le conocía como Jesús de Nazaret. Así se conocía al Señor. ¿Por qué nosotros hoy le decimos Jesucristo? Porque la palabra Cristo es la traducción de una palabra griega, que es Christus, que a su vez es traducida de una palabra hebrea, que es Mesías o el Mesías, que significa Jesús el ungido de Dios. Eso es lo que significa Jesucristo, Jesús el ungido de Dios. Una promesa muy grande que Dios le había dado al pueblo de Israel por años y años, y ellos habían estado esperando este rey que ahora hoy nosotros tenemos. Amén. Pero volviendo a Pablo estaba lleno de resentimiento, Pablo estaba lleno de rencor, Pablo respiraba rabia. Yo me imagino a un Saulo antes de su conversión muy orgulloso, muy altivo, muy como no sé, fanfarrón, como muy de yo tengo títulos, tengo historia, tengo conocimiento, soy discípulo de Gamaliel, uno de los mayores maestros en toda la historia. Y Pablo, lleno de todo ese orgullo, ahora celoso de la religión de sus padres, celoso del judaísmo, comienza a perseguir a los judíos que están creyendo en Jesús el Mesías. Ellos no habían renunciado al judaísmo, simplemente ellos, como judíos, decían, ya nuestro Mesías vino, y nuestro Mesías prometido es Jesús, al que mataron en una cruz. Pero ese que ustedes mataron en una cruz, resucitó y nosotros lo vimos porque somos testigos. Somos testigos porque lo vimos vivo. Vimos los hoyos en sus manos, vimos el costado traspasado por la lanza, comimos con él, hablamos con él, nos tocó, oró por nosotros y recibimos el Espíritu Santo. Lo vimos ascender en las nubes rodeado de ángeles. Nosotros lo vimos. ¿Cómo nos van a quitar eso? Y ese testimonio lo encuentran ustedes plasmado en el apóstol Pedro, en las cartas de Pedro. Lo encuentran en las cartas del apóstol Juan también, en Primera de Juan. Póngale un separadorcito o espéreme, yo le leo, para que usted se dé cuenta lo que significa pasar de una religión al camino real que es Cristo. Él es un camino vivo. Él es el camino. Pero ¿cómo se hace esto? Mire, Primera de Juan capítulo 1, versículo 1 dice, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, lo cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Versículo 3, lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos. ¿Cuántos dicen amén? Entonces ellos no estaban viniendo con una nueva religión, ellos no estaban viniendo con un poco de costumbres nuevas y a decir, ay, eso del judaísmo, esas costumbres ya no me gustan, ahora vamos a seguir estos protocolos y ahora vamos a seguir estas liturgias y ahora nos vamos a acercar a Dios con estas ceremonias. No, ellos lo único que se dedicaron a hacer fue a hablar de lo que habían visto y oído y tocado. En otras palabras, eran testigos. Eran testigos. Y esto le daba rabia a Saulo, porque Saulo no era testigo de nada. Saulo lo único que tenía era una religión muy antigua, arraigada a su corazón, y un orgullo porque en esa religión él era muy conocedor y era muy reconocido también. Y en esa religión había recibido autoridad. Imagínense, ahora tenía cartas de autoridad para ir a matar a estos blasfemos, porque así los llamaban, blasfemos, herejes. Siendo judíos, como dicen ahora que el Mesías ha venido. Entonces, Saulo no soportaba que cuando él los encarcelaba, cuando él veía a Esteban ser apedreado, él no soportaba la reacción de ellos,
porque morían no maldiciendo ni condenando, morían llenos de gloria, llenos de una felicidad indescriptible. Y Saulo no soportaba eso. Saulo no soportaba eso, porque todas sus enseñanzas, todas sus creencias, todo lo que él tenía de autoridad y de prestigio, no le daba la felicidad y el gozo que esa gente tenía en las cárceles, azotados, golpeados, lo que sea que estuviera pasando. Nada les robaba a ellos ese gozo y esa felicidad. Amén. Y Saulo no lo soportaba. Saulo, fíjese lo que nos dice el versículo 1, Hechos 9:1. Dice que respiraba amenazas y muerte. ¿Qué quiere decir que respiraba? Que su alma estaba consumida de esos sentimientos. Su alma estaba llena de eso. Ahora, yo le quiero decir una cosa. Cuando nosotros vamos a las religiones modernas, vamos a las religiones que hoy en día conocemos, ¿qué cree usted que había en el corazón de la gente cuando vino a América a evangelizar, a matar a todos esos indicitos con una espada y una cruz, una espada en una mano y una cruz en la otra? ¿Qué cree que había en el corazón de ellos? El amor por las almas, el amor y el celo por Cristo, el deseo de hacer la voluntad de Dios. ¿Qué cree que había en el corazón de ellos que vinieron aquí a traer el evangelio? ¿Usted no cree que ellos respiraban amenazas y muerte al igual que Saulo? Si vamos al mundo árabe, los musulmanes, cuando vemos a ISIS matar cristianos, matar a los mismos musulmanes que no son radicales, ¿usted cree que en ellos hay un celo realmente de su Dios? ¿Usted no cree que en ellos también está esto que dice acá, que respiran amenazas y muerte? Llevémoslo al hinduismo. En India, yo recibo todo el tiempo solicitudes de oración de muchos lugares del mundo porque nos piden que oremos por hermanos nuestros que están muriendo. En India, coja usted el hinduismo. ¿Qué cree que hay en el corazón de ellos cuando vienen y arrasan una aldea completa donde saben que hay cristianos y los queman, los golpean, los matan? Empezando este año estuvimos orando por un pastor joven, un jovencito menor de 20 años, pero era pastor, y vinieron y lo llenaron con ácido, le echaron ácido, y por varios días estuvo luchando entre la vida y la muerte hasta que finalmente falleció, partió con Dios. ¿Qué cree que había en el corazón de los hinduistas? Amor, deseo de que la gente conozca la eternidad, amenazas y muerte. Ahora yo le pregunto, ¿cuánta gente invita a otros a su iglesia? Y cuando le dicen que no, le expresan la invitación a la iglesia, se llena de este rencor y de este celo. Y dice, y pareciera que está respirando lo mismo, amenazas y muerte. Y se dicen cristianos. Entonces lo que yo le trato de decir hoy, a través de la palabra de Dios, es que no importa a qué religión usted pertenezca. Si su corazón no le pertenece a Cristo, usted lo único que va a respirar en el fondo es amenaza y muerte. Tal vez muerte no física, pero sí espiritual. Tal vez odio y resentimiento. Y esos no son los motivos correctos para compartir el Evangelio. Porque el Evangelio, la sola palabra, significa buenas noticias. Buenas noticias. ¿De qué? De salvación. ¿Cuántos dicen amén? Algo totalmente desconocido para Saulo. Él no conocía este lenguaje. Él sabía de ritos, claro, él sabía de ceremonias. Saulo sabía de protocolos. Saulo sabía de celebraciones, de mandatos, de tradiciones. Él era experto en todo. Él era experto en la letra. Saulo, a sus 18 años de edad, ya sabía la Torá completa. La Torá, o sea, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Saulo a los 18 años la sabía de memoria. La podía recitar completa. Le pregunto, el haber memorizado los 5 primeros libros de la Biblia, el haberlos aprendido de memoria, ¿le sirvió para transformar su corazón? Después de memorizarlos y después de por años y años
practicar la religión judía, ¿qué había en el corazón de Saulo? ¿Qué era lo que respiraba? Amenazas y muerte espiritual. Esa muerte espiritual me impacta porque esa muerte espiritual la encontramos nosotros en la iglesia antigua. ¿Usted puede creerlo? Que en la iglesia primitiva de la cual decimos que estuvo en avivamiento había muerte espiritual. ¿Usted lo puede creer? Espéreme, ya se lo demuestro. Apocalipsis, capítulo 3, versículo 1. Escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto, o sea, Jesús el Hijo de Dios es el que está hablando. Yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives. ¿Cómo así que tienes nombre de que vives? ¿Quién es la vida? Cristo. O sea, ¿qué nombre tiene esta iglesia? ¿Qué nombre tiene esta iglesia a la cual Jesús le está hablando? Cristiana. ¿Pero qué dice? ¿Y estás? ¿Y estás? ¡Wow! Hermanos, estas son terribles noticias para nosotros. Muy malas noticias para nosotros. Porque mucha gente cree que por decir que es cristiano, por creer que va a una iglesia, que sirve en la iglesia, que da diezmo, que predica, que trabaja para Dios, cree que está vivo. Pero en su corazón lo único que respira es lo mismo que Saulo y que todas las demás religiones que acabo de hablar. Amenazas y muerte. Y la persona está en una muerte espiritual. Y yo soy testigo de esto porque llevo años desde que le sirvo al Señor. Dios me ha puesto a servirle especialmente en iglesias cristianas donde lo que más he visto son muertos espirituales. Gente que en la iglesia canta, que en la iglesia aplaude, que en la iglesia ora, que en la iglesia abre la Biblia, que en la iglesia diezma, que se ven muy hermosos, que saludan con mucho amor y Dios te bendiga y te abrazan y mi hermano. Pero hermano, cuando usted lo necesita le sacan el cuerpo, le dan la espalda. Que cuando usted va a la casa, en la casa son así, todos decentes y todo, y después la esposa va llorando y le habla a la esposa del pastor y le dice, ay, este hombre es un miserable. Hermanos, mire, yo no le estoy inventando, es la historia de mi vida desde que me convertí. Recuerdo hace años en Estados Unidos, si yo no estoy mal, creo que en Estados Unidos, en una invitación que nos hicieron a predicar, yo prediqué, como siempre hablo la palabra, muy claro, y al final del servicio se acercó un hombre, me acuerdo, muy bien puesto con su corbata, porque cristiano que se respete debe traer corbata a la iglesia. Y el hombre con su corbata me dijo, varón, qué palabra, varón, qué palabra. Hacía muchos años no escuchaba a un predicador predicar como usted, aleluya. Y por dentro decía, el Señor te reprenda, diablo, el Señor te reprenda. Es bíblico. La palabra dice en Proverbios que red tiende a sus pasos el que alaba al hombre. Usted huya de la alabanza, cuando todo lo esté alabando y adulando, huya de eso, algo le van a hacer. Entonces, sí, entonces el hombre así con su postura y todo decía, ay, aleluya y gloria a Dios, aleluya, porque el cristiano que se respete tiene que decir aleluya a cada palabra de por medio, gloria a Dios, aleluya, sí hermano, aleluya. Entonces, el hombre me dice eso y yo veía una cosa con mis ojos, pero mi corazón sentía otra. ¿Y a qué creí yo que le hago caso? Al corazón, porque como se lo entregué al Señor, Él me habla al corazón. Y el hombre me dice eso y gloria a Dios, aleluya, y gloria a Dios, aleluya, y se me iba pegando a mí. Que esas cosas se pegan. Y mi esposa estaba por allá con otra hermanita. La hermana sacó, le dio una ofrenda a mi esposa y le dijo, mire, que Dios bendiga su ministerio. Y empezaron a escurrirse unas lagrimitas. Y a decirle, yo le pido que ore por mí. Manténgame en sus oraciones. Porque ese hombre no es mi esposo. Estamos arrejuntadines. Y tengo 4 hijas y ese tipo es un monstruo.
el de gloria a Dios, aleluya. El de gloria a Dios, aleluya. Entonces, lo que yo le estoy tratando de decir es que Dios no quiere que nosotros digamos y mostremos, Dios quiere que seamos. Pero si hay algo que hoy se necesita en la iglesia cristiana, es lo que está hablando aquí el apóstol Juan, testigos. Saulo conocía la palabra, pero Saulo no era un testigo de absolutamente nada de Dios en su vida. Dios no había hecho nada en la vida de Saulo, por eso en su corazón había muerte espiritual. Ahora, Dios sabía qué clase de hombre era Saulo y que necesitaba salvación, pero Dios conocía el potencial que había en ese hombre. Y Dios, que ve el futuro como si ya fuera historia, porque Dios conoce el futuro como si ya fuera pasado. Para Dios es exactamente igual. Dios conoce pasado, presente y futuro, es exactamente igual porque Dios no habita en la línea del tiempo. Dios está fuera de la línea del tiempo y ve los tiempos de la misma manera. Y Dios sabía lo que iba a hacer de Pablo. Por eso el Señor organiza tremenda salvación, hermano. Tremenda salvación, porque es que a Pablo nadie le predicó. A Pablo nadie le enseñó. A Pablo nadie le dijo, venga, lo invito a la iglesia. No había iglesias en ese tiempo. Pero a Pablo lo fue a rescatar el mismo que me fue a rescatar a mí. Porque a mí no me salvó un pastor ni me salvó un predicador. A mí me salvó el mismo que salvó a Saulo. Y como le habló a Saulo, me empezó a hablar a mí un día. Y recuerdo tanto mi conversión con el hombre que yo más odiaba a mi lado, que era mi papá, mi peor enemigo, al lado mío. Y el Espíritu de Dios me empieza a hablar así como a Saulo. Y me dice, ese hombre te dio la vida. Y tú has sido mal hijo. Perdónalo. Y escuché esa voz en mi corazón y yo decía, es como para uno volverse loco, hermanos. Que alguien dentro de su cabeza le esté hablando, eso es de locos. Por ahí decían, estamos locos, Lucas. Pues yo empecé a escuchar esas voces y me dijo, perdónalo, es tu papá. Y yo me volteé y lo miré y le dije, papá, perdóneme, yo he sido un mal hijo. Y él se volteó y me dijo, perdóneme, yo he sido un mal papá. Nos abrazamos, lloramos juntos. Sentí que el dolor y la amargura y la muerte y las amenazas como las que cargaba Pablo se cayeron de mí. Años y años cargando eso se cayeron así en segundos. Siguiente paso, fui al altar, le entregué mi vida a Jesucristo. Y aquí estoy. Después de 15 años. Después de 15 años. Y no soy perfecto. Pero me gustaría conocer a alguien que fuera perfecto aparte de Jesús. En la Biblia no encontraba un solo hombre perfecto fuera de Jesús. Ni uno solo. Aún este Pablo, tan hermoso y tan maravilloso, cometió errores. Entonces, el mismo Jesús que salvó a Saulo y planeó algo maravilloso, mire lo que dice aquí el versículo 4, las palabras de Jesús, las voy a leer únicamente las palabras de Jesús, porque Saulo tuvo que caer en tierra. Y le dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y me llama la atención que haya dicho el nombre de Saulo 2 veces. 2 veces. Porque muchas veces el Señor no nos habla una vez, nos habla 2 veces. Y nos dice, hay una oportunidad para ti, no la desperdicies. Aún hay tiempo para ti. Aún hay tiempo para tu salvación. Pero después Jesús, en vez de decirle, te voy a destruir, te voy a acabar, yo soy el Dios de gloria y voy a usar mi poder para aniquilarte, se pone en la posición de humildad. Es lo que yo no entiendo de Dios. Yo no entiendo cómo Dios puede ser así, pero Él es así. Como el Dios tan poderoso y que creó todo lo que existe es así. Y le dice, ¿por qué me persigues? ¿Por qué? ¿Qué te he hecho? ¿Qué te han hecho los cristianos para que los odies tanto?
¿Cuál es el mal que te han causado? Ni uno solo de ellos te ha maldecido. Al contrario, te bendicen y oran por ti. Y le dice Jesús, ¿por qué me persigues? Saulo está atónito. Saulo no entiende lo que está sucediendo. Es tanto el resplandor, es tanta la gloria que a Saulo le toca postrarse. Está en tierra y no, está enceguecido, aturdido. Saulo está en un momento terrible de su vida. Terrible. Porque estar frente a Dios es algo terrible, hermano. Estar cerca a Dios es algo terrible, que usted dice, trágame tierra. Esto es algo terrible, el poder que sale de Él. Terrible el poder que sale de Dios. Yo no me quiero imaginar la gente que ha resistido a entregar el corazón al Señor, cómo será en ese juicio cuando lo vean y estén temblando. Y ahí es donde el Señor habla del crujir de dientes, del lloro y el crujir de dientes. El poder que sale de Él es terrible, hermano. Es terrible, le da a uno un miedo y un temor impresionante. El Señor se lo había dicho allá a Isaías. Usted lo puede leer allá en Isaías, creo que es en el 8:13. Voy a rectificar porque no quiero citar mal la palabra. 8:13 de Isaías. A Jehová de los ejércitos, a Él santificad, sea Él vuestro temor y sea Él vuestro miedo. Da miedo Dios, da miedo el poder que sale de Él. Y Pablo está ahí atemorizado y está escuchando esta voz que es como un trueno. Y Saulo lo único que le dice, Saulo solo le hace 2 preguntas a Jesús. Y son las preguntas que hoy el Señor le quiere decir a usted, que me las dijo a mí un día, o que yo le dije al Señor. Porque esto es lo que es definitivo para que una vida sea transformada y que una persona se convierta a la luz y que pueda ser un instrumento de Dios, pero un instrumento de bendición, no de tropiezo. Ahora yo les quiero preguntar, ¿cuántos instrumentos de tropiezo conocen ustedes? Gente que se dice cristiana, hasta pastores, pero son tropiezo. Su testimonio es una porquería, hermano. Una vergüenza. Una vergüenza. Y hablan de Dios y uno dice, este habla de Dios y es más malo que Caín. ¿Cuántos malos testimonios se han pasado por nuestras vidas? Y Saulo, impactado por esta revelación, porque está frente a Dios, él está frente a Cristo, él está frente al Dios que resucitado, Jesús, el Hijo de Dios. Está atónito, el resplandor lo ha enceguecido, las palabras de Jesús han hecho tronar su corazón, sus entrañas, y Saulo le hace 2 preguntas. Primera, versículo 5, ¿quién eres? Y le dice, Señor. ¿Quién eres, Señor? Toda la Biblia que sabía Saulo, nada, él lo está experimentando. Él está experimentando. Saulo está rompiendo el cascarón del orgullo, rompiendo el cascarón de la soberbia, de que yo me las sé todas, de que yo puedo, de que yo hago. Él está diciendo, ¿quién eres, Señor? La palabra Señor ahí en griego es una palabra terrible, es la palabra kurios o kurión. Y la palabra kurios o kurión era una palabra utilizada en griego muy pocas veces. Era utilizada únicamente para alguien que era rey y Dios. Algunos que estuvieron en el trono de César se atrevieron como César a decir que eran kurios o kurión, que eran emperador y Dios. Por eso era una palabra muy pocas veces usada y fue la palabra que aquí Lucas utilizó para las palabras de Pablo. ¿Quién eres tú, Señor? O sea, ¿quién eres tú, Dios de gloria? Sé que eres Dios, pero no te conozco. Y viene la respuesta del Señor, yo soy Jesús, yo soy el Señor. Y la pregunta que le hace Pablo después de que Jesús se manifiesta en su vida, se revela en su vida, le dice Saulo en el versículo 6, temblando y temeroso, dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? 2 cosas se necesitan para el evangelismo, y si usted quiere ganar almas para Cristo, usted no necesita un método,
Y yo no estoy en contra de los métodos de evangelismo, hay métodos muy buenos, muy prácticos y que nos pueden servir en algún momento. Pero el evangelismo no se trata de métodos, no se trata de instrucciones y de usted aprender cosas y memorizar y seguir un protocolo y la hipocresía, que eso es lo que más abunda en la iglesia. No, tampoco usted tiene que convencer a nadie, no convenza a nadie. Pero si usted quiere ser efectivo y ganar almas para Cristo, no le digo traer gente a la iglesia, porque eso no sirve de nada. Le digo ganar un alma para Cristo. Si usted quiere hacerlo, número uno, usted tiene que haberse encontrado con Jesús. Usted necesita un encuentro como este, donde usted haya sentido el poder y la gloria de Jesús, donde usted haya entendido que su camino estaba totalmente equivocado y que usted ha tomado un camino totalmente nuevo para seguir a Cristo. Donde usted tiene temor y temblor de Dios, de fallarle, de deshonrarlo, de avergonzarlo. Eso es necesario para el evangelismo. Número dos, usted necesita estar rendido a Él. Si usted no está rendido a Él, usted muy seguramente puede respirar amenazas y muerte como las que respiraba Saulo. O sea, usted va a querer imponerle su religión y su creencia a otros. Ahí no está Dios. ¿Cuántos dicen amén? Ahí no está Dios. Ahí no está Dios. Entonces los pastores lanzamos un mensaje de evangelismo y la persona se siente confrontada y dice, verdad, llevo 15 años en la iglesia y no me he ganado ni un alma, de pronto ni la mía. Pero toca llevar a alguien a la iglesia y es que el pastor dice que no ganamos almas y que y entonces empieza así y dice, ok, voy a ir a predicar y se va a predicar y ese es un desastre, hermano, un desastre, y Dios te ama, así le está predicando a una persona por ahí que le cae bien gorda y Dios te ama, sí, hermano, eso se nota. Uno nota cuando la persona está actuando, uno nota cuando la persona está fingiendo, pero uno sabe cuando una persona está hablándole de parte de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Se nota la diferencia, se sabe cuando es Dios el que está allí trabajando. Y yo estudiaba anoche la conversión de Saulo y me impactaba lo que aquí en el versículo 15, cuando Saulo queda ciego y Dios le dice a Ananías, ve y oras por él para que reciba la vista nuevamente, para que reciba el Espíritu Santo, y Ananías, que era un hombre convertido al Señor, un instrumento de Dios, Ananías le dice, no Señor, yo no voy ni loco. Yo no voy ni loco. Sin embargo, recuerden cuál era el segundo requisito para el evangelismo: estar rendidos a Dios. Como Saulo le dijo, ¿qué quieres que yo haga? Ananías finalmente le dice, ok, Señor, yo voy a ir. Y en esa parte también es importante que Dios ponía algo anoche en mi corazón. El Señor nos habló de una parábola en la cual un padre de familia tiene 2 hijos. Y entonces llama al primer hijo y le dice, ve y trabaja en mi campo. ¿Y qué le dice el hijo? Amén, aleluya, Señor, gloria a Dios, da 3 saltos, aplaude, sacude la pandereta y dice, amén, 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 aleluya. Y salió corriendo y no hizo nada. Pero vino el segundo, eso está en los evangelios, está la historia. Viene el segundo hijo y ¿qué dice? No, Señor, eso es terrible. ¿Qué le dice? Le dice, no quiero ir, Señor. ¿Por qué voy a ir? Eso es terrible, eso es maluco. No, Señor, yo no voy. Pero era hijo y estaba rendido. Así como Saulo le dijo, ¿qué quieres que yo haga? El segundo hijo le dice, no, pero adentro sabía que lo tenía que hacer porque a su papá no le iba a negar nada. Y dice que fue e hizo la voluntad de su padre. Jesús les pregunta a los hipócritas, porque ahí Jesús le está predicando a hipócritas. Esos campos de predicación de Jesús fueron duros, hermanos, duros. Porque yo le digo, predicarle a un poco de gente hipócrita, hermano, eso es terrible. Yo le doy gracias a Dios que aquí no tengo casi ninguno.
Pues es que yo no sé quién me esté viendo en la pantalla. Entonces... pero el Señor les está hablando a los hipócritas y les dice, ¿cuál de los dos hizo la voluntad de su Padre? ¿Cuál de los dos hizo la voluntad del Padre? ¿El que le dijo amén, aleluya y cantó y con la pandereta? El que dijo que no, pero lo hizo. Y yo le quiero preguntar a usted hoy, ¿cuál es su respuesta hoy? ¿Cuál de los dos es usted? ¿El que dice aquí amén? ¿El que se pone la corbata solo me puse yo hoy? ¿Usted es el que quiere venir a la iglesia y mostrar una cosa aquí y gloria a Dios delante de todo el mundo y a solas hacer otro? ¿O usted quiere ser de los que, es brocha, más suave es una lija, la lija 80? Pero al final va y lo hace. ¿Por qué? Porque no le va a negar nada a su Padre, nada. Y yo le quiero decir algo, mis hermanos. Si algo voy a extrañar de este lugar, porque hoy es nuestro último día de servicio en este lugar. Si algo voy a extrañar de este lugar es este lugar donde estoy, sentado. Porque aquí vine a llorarle mucho, mucho al Señor, mucho. Aquí Él me habló muchas veces. Por eso mi lugar favorito para predicar es acá sentado. Dejé hace mucho tiempo de predicar en el púlpito y me trajo el Señor acá para bajarme al nivel de ustedes, para que vean que no soy un superhombre, sino que soy otro más como ustedes en un camino en el cual el perfecto alfarero, ¿qué está haciendo? Moldeando. Y yo no quiero que vean en mí un hombre perfecto jamás, mis hermanos. Yo quiero que en mí vean un hombre con errores, con defectos, pero que en mí vean la humildad, que en mí vean que puedo pedir perdón por mis errores, que me equivoco y fallo como ustedes, pero que pido perdón y que con todas mis fuerzas trato de enderezar el camino e ir hacia lo que mi Padre quiere de mí. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos pudieran decirle hoy a Dios, Señor, número 1, quiero encontrarme contigo, Jesús. Yo necesito conocerte. Yo no quiero que me hablen más de ti. Yo no quiero más ver la Biblia como un libro histórico, difícil, terrible. Yo quiero, Señor, encontrarme contigo. Yo quiero verte, yo quiero sentirte, yo quiero saber que tú entraste en mi cuarto. Y número 2, ¿cuántos hoy van a salir con esta respuesta? Decirle al Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué quieres que yo haga? ¿Qué significa eso? Voluntad rendida a los pies del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Y el hacer la voluntad de Dios es algo maravilloso, porque el hacer la voluntad de Dios nos santifica, mis hermanos. El hacer la voluntad de Dios es un trato tan bueno para nosotros, tan necesario. Necesitamos hacer la voluntad de Dios. Necesitamos estar dispuestos para Él. Estar dispuestos. Y no para cuando yo esté listo y preparado y ahora sí tengo el tiempo, Señor. Muy seguramente cuando usted esté listo para hacer la obra de Dios, muy seguramente cuando ya usted se sienta preparado, santificado y de todo, muy seguramente usted ya esté totalmente destituido de los planes de Dios. Porque es que Dios no llamó a Saulo después de haber pasado seminario bíblico y teológico con los apóstoles en Jerusalén 15 años. Dios lo llamó cuando en su corazón, ¿qué había? Amenazas y muerte. Ahí fue cuando Dios llamó a Saulo. Ahí fue. Y mira la respuesta que Dios le da, que Jesús le da a Ananías. Le dice el versículo 15, ve porque instrumento escogido me es este. O sea, el Señor dice, este es mío. Y yo siento la presencia de Dios cuando digo eso, porque es que Dios sabe que yo soy de Él. Dios sabe que yo soy de Él. Y yo hoy le quiero invitar a que usted reflexione en estas palabras. Usted es de Dios. Usted le pertenece a Dios. Su vida es de Dios, que usted diga, es que Él es mi dueño, Él es mi vida, Él es mi pasión, Él es mi todo. Usted anda por ahí de religiosete. Anda por ahí como el Saulo, diciendo amén, aleluya, gloria a Dios.
y ni siquiera le ha entregado el corazón al Señor. ¿De cuáles es usted, mi amado hermano? Porque la idea de esto es que usted se salve. La idea de esto es que usted y yo nos encontremos en el cielo y que podamos llegar llenos de almas. ¿Cuántos dicen amén? ¿No le parecería lindo ganarse una almita para el Señor? Primero la suya, y después la de su familia, y después la del que usted pueda por ahí. El viernes que estábamos cargando el camión de la mudanza, pasó algo muy lindo, y es que mi hermano le empezó a hablar del Señor a uno de los muchachos, y después el muchacho vino y me preguntó otras cosas y hablamos con él, y el chino estaba enganchado, se notaba que ese pelado estaba cogido. Hablamos y los despedimos y bueno, gloria a Dios, todo salió muy bien. Y el muchacho el sábado me empezó a textear. Me empezó a textear y a hacerme preguntas y a decirme cosas, y ya al final abrió el corazón y me habló. Eran las 11:10 de la noche y me seguía hablando y hablando. Y yo que no podía más, pero decía, gracias Señor, porque eso es lo que yo anhelo. Hablarle a una persona de Cristo y que la persona reciba con sed y hambre a Dios. Y yo le dije a ese muchacho, ¿sabe una cosa? Porque él me preguntó sobre la historia de este lugar, ¿por qué nos estábamos yendo? Y le dije, nos estamos yendo porque Dios me sacó de aquí. Dios no quiere más un predicador de púlpito y un pastor de escritorio o dedicado a la construcción aquí de este edificio feo y viejo. Dios quiere que me vaya a predicar a las calles, a los campos, a ganarle las almas al Señor. ¿Por qué? Porque al igual que Saulo, yo me encontré con este Dios de gloria llamado Jesús. Y Él quiere que yo le cuente eso a la gente. Y yo le dije al muchacho, yo no predico una religión, no, yo hablo de lo que me pasó a mí. Y me dijo, ¿y qué le pasó a usted? Y le dije que me salvó de 3 intentos de suicidio. Ese Jesús es el que yo hablo. Entonces me quedó mirando así. Y hermano, lo que me pasó a mí le puede pasar a cualquier otro, al que sea que le abra el corazón al Señor. Y cuando hablamos de evangelismo, no lo podemos ver como un trabajo duro, imposible, o una misión únicamente para evangelistas y pastores. No, mis hermanos, la gran comisión es para todos los cristianos. Y una evidencia de que una persona realmente le ha entregado el corazón a Dios es que no para de hablar de Él. ¿Cuántos dicen amén? Mire, yo se lo quiero leer, yo solo se lo quiero leer para que usted se dé cuenta que esta no es mi historia. Esto es lo que quedó plasmado en la Biblia de un gigante que conoció esta tierra, un gigante de Dios llamado Pablo. Un gigante, mis hermanos, que era perseguidor y asesino de cristianos, pero que decidió un día arrepentirse y seguir al Dios de verdad, no a la religión, y no había quien lo callara. Dice el versículo 20, enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo, esto es después de que Ananías va y ora por él. Saulo se convierte, está ciego, se mete en ayuno y en oración. La historia completa está aquí en el capítulo 9. Se mete en ayuno y en oración 3 días, esperando realmente la manifestación de Dios, Viene Ananías, ora por él. Dice el versículo 17, le pone las manos y entonces dice para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Versículo 18, al momento se le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista y levantándose fue bautizado. O sea, este hombre en una oración sencilla, porque lo de Dios es sencillo, lo de Dios no es protocolario, lo de Dios no es de ceremonias y de adornos y de cosas, no. Lo más bonito de Dios es lo sencillo que es Él, pero lo poderoso. Que Jesús predicaba sentado en una banca, en una barca, en un campo, en un montecito, en una piedra. En cualquier lugar predicaba Jesús.
Pero cuando Jesús abría la boca, hermano, el poder de Dios emanaba y la gente era tocada, eran sanados. La gloria de Dios descendía cuando Él abría la boca. Lo más maravilloso es que cuando Jesús muere y resucita, ese poder queda ahora sobre nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Y cada persona que es sellada, bautizada por el Espíritu Santo, llena del Espíritu, abre su boca y el mismo poder que fluía de la boca de Jesús, ahora fluye de nosotros, porque es el mismo Espíritu, el Espíritu Santo que fluyó en Jesús, fluye ahora en nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Y Saulo, en esta oración de Ananías, toda su religión, todos sus velos, todas las mentiras en las que vivió, su hipocresía, se comienzan a caer las escamas de sus ojos y comienza este hombre a ver la vida como es realmente, sin afanes, sin máscaras. ¿Cuántos dicen amén? Sin máscaras, una vida de libertad. ¿Cuántos dan gloria a Dios? ¿Cuántos quieren esa vida de libertad? ¿Usted no quiere esa vida de libertad? ¿Usted no quiere esa vida en la que usted no tenga que ponerse una máscara para la familia, una máscara para los amigos, una máscara para el trabajo, una máscara para la iglesia? ¿Usted no quiere una vida de libertad en la que todo el mundo lo conozca como usted realmente es y lo amen y les agrade? Porque ya usted tiene a Dios. Eso es lo que yo siempre he anhelado, sin fingir cosas. Y todo esto fue en momentos, en instantes, porque lo de Dios es así. El carácter no es moldeado en instantes, no. Los demonios huyen en instantes. Las mentiras, el engaño, la religiosidad, todo eso se rompe con el poder de Dios, pero el carácter del hombre, ese sí es moldeado, como Jeremías capítulo 17 nos lo define. Con paciencia el alfarero va formando la vasija, el carácter suyo y mío va ahí siendo modelado. ¿Cómo, pastor? ¿En días? No son días. ¿Meses? No. Años. Y lo peor es que cuando nos salimos de la presencia de Dios, el mismo carácter de siempre vuelve a fluir. El carácter de Dios en nosotros solo se sostiene cuando permanecemos en la presencia de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Terrible, ¿no? Pero gloria a Dios porque nos hace buscarlo a Él todos los días. Este Saulo que pasa por tremenda experiencia y ahora está lleno del Espíritu Santo, ahora se ha bautizado en las aguas también. Este hombre, dice el versículo 20, que predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que este era el Hijo de Dios. Y mire la reacción de la gente, ya está el evangelismo puro. ¿Por qué Pablo sale a predicar? ¿Por qué? Que está lleno del Espíritu de Cristo. ¿Y qué era lo que hacía Cristo? Predicar, hacer discípulos, buscar las almas. ¿Cuántos dicen amén? Y dice el versículo 21, y todos le oían, y todos los que le oían estaban atónitos y decían, ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? Y a eso vino acá para llevarlos presos ante los principales sacerdotes. Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. ¡Wow! ¡Qué locura este hombre! Apenas se acaba de convertir y ya es un tremendo predicador. Tremendo predicador. Ahora yo le quiero preguntar a usted algo. ¿Qué le impide que usted salga a hablarle a la gente de lo que Dios ha hecho en su vida? ¿Qué le impide? ¿Qué le impide? ¿Su carácter? Yo también tengo carácter. ¿Que usted comete pecados y le falla al Señor? Yo también los cometo y le fallo al Señor. ¿Qué le impide que usted vaya y hable de Dios? Yo creo que realmente nosotros necesitamos volver a este encuentro con Jesús continuamente, una y otra vez, hasta que le digamos al Señor totalmente, ¿qué quieres que yo haga? Creo que es algo que tenemos que buscar y procurar continuamente, rendir la voluntad. Pablo predicando
tuvo momentos maravillosos, pero usted mira el final del libro de Hechos de los Apóstoles. Fue así como empezó este mensaje. El Señor me lo puso esta semana y lo que el Señor me ponía era lo que había pasado en la última historia descrita aquí en Hechos. Está aquí en Hechos 27, versículo 39, la historia del naufragio dice: cuando se hizo de día no reconocían la tierra, pero veían una ensenada que tenía playa, en la cual acordaron varar si pudiesen la nave. Cortando pues las anclas, las dejaron en el mar, largando también las amarras del timón, e izada al viento la vela de proa. Yo no entiendo nada de lo que estoy leyendo, porque no sé nada de navegación ni nada de eso, pero la historia nos está hablando de que el barco está fuera de control, la tormenta era terrible, y ellos lo único que ven es como la forma de estrellar la nave contra el barco contra un pedazo de tierra que había, cortar las anclas y dejar que se rompa el barco. Pero en medio de esta historia dice: pero dando en lugar de dos aguas hicieron encallar la nave, y la proa hincada quedó inmóvil, y la popa se abría con la violencia del mar. Entonces los soldados acordaron matar a los presos para que ninguno se fugase nadando. Pero el centurión, queriendo salvar a Pablo, les impidió este intento y mandó que los que pudiesen nadar se echasen los primeros y saliesen a tierra, y los demás parte en tablas, parte en cosas de la nave, y así aconteció que todos se salvaron saliendo a tierra. Este era el versículo, esta era la historia que el Señor me ponía para el mensaje del día de hoy. ¿Cómo termina el libro de Hechos de los Apóstoles? Termina con un apóstol Pablo en unas aventuras, en unas travesías impresionantes, hermanos, impresionantes. Lo último que dice del apóstol Pablo aquí en el capítulo 28 es en el versículo 30 y 31, dice: y Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada, o sea, ya en Roma, y recibía a todos los que venían a él, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. El libro de Hechos de los Apóstoles, hace muchos años le escuchaba al pastor Adrián Rogers decir que debería tener otro nombre, el libro de los Hechos de Jesús, porque aquí es donde se ven los hechos de Jesús a través de los hombres. Este libro termina lleno del corazón de Dios, el evangelismo. Y yo le quiero decir, por eso fue que Dios lo salvó a usted, para que usted vaya a salvar otras almas, porque Dios lo quiere hacer a usted pescador de hombres. ¿Cuántos dicen amén? Dios lo quiere hacer a usted pescador de hombres. Y no sé cuál sea el momento en el que usted esté espiritualmente con el Señor, si esté en un momento maravilloso, o si esté caído, o se esté tratando de levantar. Yo no creo que ni usted ni yo estemos en un momento con Dios peor que el que estaba Saulo, que perseguía a los cristianos y los metía en la cárcel y respiraba amenazas y muerte contra ellos. Ninguno aquí estamos peor que Pablo. Y si de ese punto lo sacó Cristo y hizo esa obra tan poderosa, ¿qué impedirá la obra poderosa de Dios en nuestras vidas? ¿Qué nos lo impide? Yo le quiero preguntar hoy, ¿qué nos lo impide? ¿Que me da miedo la gente? ¿Es que me da mello? ¿Eso le impide? ¿Que es que no creo tanto? ¿Que es que...? Yo le quiero decir algo, hermano. El libro Apocalipsis termina con un mensaje terrible diciendo cuáles son los primeros en ir al infierno. Y son los cobardes y los incrédulos. Los cobardes y los incrédulos son los primeros en ir al infierno. Dios no lo hizo a usted un cobarde, mi hermano, mi hermana. Ese miedo se puede romper en oración. Y de hecho el amor por un alma rompe el miedo de predicarle al que sea. Al que sea. Al que sea. No le tengan miedo a las misiones. No le tengan miedo a hablarle a la gente. Yo que estuve en ese curso del college, hermano, me di cuenta la necesidad de Dios. Es impresionante la cantidad de gente que se siente sola, deprimida, con pensamientos de suicidio, Hermanos, este mundo necesita urgentemente a Cristo y nosotros tenemos a Cristo. ¿Por qué se lo negamos? ¿Por qué se lo negamos a la gente? ¿Por qué dejamos que el diablo nos arrinconara en una religioncita, hermanos, cómoda y así, bien confortables? ¿Por qué? ¿Por qué, mis hermanos?
El sueño del Señor no son templos repletos de gente. El sueño del Señor es el cielo repleto de gente. Y para eso tenemos que evangelizar como lo hizo Jesús y como lo hicieron sus apóstoles. Ese es el mejor método. Yo le aseguro, Pablo aprendió el evangelismo de Cristo mismo, con el que se encontró. ¿Usted se imagina las primeras oraciones del apóstol Pablo? Recordando ese momento en que Jesús le habló. En los momentos más difíciles de mi vida yo he tenido que ir a esos encuentros con Cristo, los que me salvaron, cuando Él me habló directamente. Porque cuando el diablo se dice atacar, el diablo viene con toda su fuerza a sembrar en usted duda, a sembrar en usted incredulidad. Cuando el diablo ve que usted le es un peligro a él, hermano, se le va a venir con todo para acabarlo, con todo lo que él tiene. Y es en ese momento donde solo las verdaderas palabras de Dios que están en nuestro corazón nos pueden sacar de allí. Un momento, un instante en la presencia, en la gloria de Dios, rompe cualquier ataque espiritual, el que sea. Pero necesitamos poner esto en nuestro corazón, el salvar las almas. El salvar las almas. Y es lo que el Señor nos quiere hablar hoy. Hoy nos despedimos de este lugar, pero si usted me pregunta, no hay un 1% de tristeza en mi corazón porque salimos de acá. No hay un 1%. Tengo gozo, tengo alegría, tengo la felicidad de que Dios nos permitió estar 7 años, y 7 es el número perfecto de Dios, no sé por qué, pero Dios nos permitió estar 7 años de acá. Llegamos a este lugar, llegamos con $5,000 en la cuenta de ahorros, y de manera sobrenatural nos dio el Señor este lugar, y ahora nos ha bendecido, nos ha multiplicado para que yo deje los trabajos locos, deje las carreras y me dedique a lo que me llamó el Señor, a orar, a estudiar las Escrituras, a predicar y a ganar almas. ¿Cuántos dicen amén? Nada me lo va a impedir, nada me lo va a impedir. No más estar encerrados en 4 paredes, no más estar acostumbrados a que haya 5, 6 carnales aquí con instrumentos cantando disque para Dios. No más. Si vamos a alabar a Dios sin instrumentos, gloria al Señor, mis hermanos. La iglesia primitiva se compuso así. La iglesia primitiva no creo que conocieran ni siquiera una batería. Y nosotros ya pasamos por todo el show, el espectáculo, y vimos qué fue lo que eso dejó. No dejó absolutamente nada, mis hermanos. Las emociones traicionan. El show se lo debe robar es Cristo. Amén. Amén. Y vamos en este nuevo tiempo que el Señor nos quiere dar. A los que se quedan aquí en London, ustedes tienen una misión de parte de Dios. Ustedes no se pueden quedar estancados. Ustedes no se pueden quedar ahí, entonces, ay, porque estoy en la casa ya no puedo orar. Ay, porque ya estoy en la casa no puedo alabar al Señor. No, mis hermanos. De los que se quedan aquí en London tienen promesas de Dios de que sus casas serán casas de salvación, de que Dios quiere levantarlos y usarlos. Y es hoy que Dios quiere renovar esa promesa y que usted diga, sí, amén, Señor. Eso es lo que quieres que haga, Señor, yo lo haré. Amén. Como lo hizo un Josué, como lo hizo un Caleb, que se enfrentaron a toda una multitud y dijeron, no, nuestro Dios es más poderoso que todos ellos. Los tragaremos vivos a todos nuestros enemigos, dijeron Josué y Caleb. Un espíritu que Dios les dio a esos hombres y que los potencializó a poder hacer lo que Dios les había llamado a hacer. ¿Qué le impide a usted, mi hermano, mi hermana? Nadie le puede impedir que usted haga la voluntad de Dios. En su corazón arde, en mis huesos arde. Mis huesos arden por hacer la voluntad de Dios. He tratado de dejar el ministerio muchas veces y no he podido, mis huesos arden. Y digo, ¿qué más haría si esta es mi vida? Esto es todo. Ofertas de dinero, ofertas laborales, propuestas por un lado, nada de eso reemplaza el fuego, el deseo, la pasión de ver a mi Padre agradado con lo que yo hago. Nada lo reemplaza, nada, hermano, ni la plata entera de este mundo. ¿De qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si al final pierde su alma? Lo de Dios es invaluable, mis hermanos. Y vamos a continuar. Las promesas de Dios para esta ciudad están. Yo lo sentí ayer cuando estaba en esa conferencia de pastores. Yo recordaba lo que Dios me habló para London.
Vamos a seguir predicando, pero los que se quedan aquí en las casas van a tener que invitar gente, y van a tener que salir a predicar, y van a tener que doblar las rodillas y orar, mis hermanos. Porque si ustedes no oran, nada va a pasar. Los milagros de Jesús sucedían después de horas de oración en la noche. Fue lo que más hizo el Señor en su ministerio, orar. ¿Y usted pretende convencer a alguien sin orar, mi hermano? ¿Usted pretende mencionar algo de la Biblia que casi nunca ni lee? No, hay que meterse con Dios. Hay que adorarlo, hay que buscar a Cristo a solas. ¿Cuántos dicen amén? Hay que salir de la comodidad de la silla. Allá saludo a mi hermana Antonieta, que está en Guatemala también viéndonos. Me alegra que esté acá con nosotros. La hermana también allá en Guatemala está haciendo su labor de espionaje, explorando la tierra a ver cómo está eso por allá para ir a predicar. Y de regreso ya sabe que Dios le ha dado promesas para Montreal. Y nosotros vamos con todo el deseo, mis hermanos, para New Brunswick, a lo que Dios va a hacer allá, porque vamos a levantar la obra allá. Amén. Y vamos a creerle a Dios en un tiempo de expansión, sin tener nada que nos amarre, nos atrase más la obra del Señor. Vamos a unirnos en este deseo. Vamos a darle gracias a Dios por 7 años de fidelidad que nos sostuvo en este lugar. Pero quiero decirle algo. Ayer me encontré con pastores que vinieron acá a visitarnos, que estuvieron con nosotros, y uno de ellos me dijo algo que lamenté muchísimo que me lo hubiera dicho, y lo tuve que realmente rectificar. Y él me dijo: yo estuve hace poco orando cerca allá donde ustedes, fui a orar por esos campos, porque es que allá en ese lugar de ustedes se siente tanto la presencia del Señor. Y me dijo eso y me dolió. Y le dije: no, pastor, la presencia de Dios no está pegada a un templo. La presencia de Dios va con nosotros. Y dijo: sí, amén. Hermanos, cuando nos vayamos de acá, nada va a pasar con este lugar. Nada va a pasar con este lugar. Aquí no hay nada mágico. Aquí no hay nada sobrenatural que está emanando, y entonces el que entra, caí enamorado del Señor. No, mis hermanos. No, mis hermanos, dejémonos de fábulas y de cosas. Si aquí no llega una congregación que ore y que busque la presencia de Dios, mis hermanos, le van a poner un aviso de hamburguesas o quién sabe qué cosa. Tim Hortons. Porque Dios no está atado a templos, adherido a lugares. ¿Cuántos dicen amén? Dios va con las personas. Amén. Y el Señor, la nube se ha movido. ¿Y qué tiene que hacer el campamento? Levantar las tiendas y moverse hacia donde la nube del Señor lo ha dicho. Porque vamos detrás ¿de qué? De la nube de Jehová. Se mueve la nube y el pueblo se mueve con la nube. Amén. Vamos a orarle al Señor, mis hermanos. Y yo le quiero invitar en esta hora las 2 preguntas que le hizo Saulo. ¿Quién eres? Y lo quiero invitar a que usted en este momento hable con Dios y se pregunte usted mismo: ¿quién es Dios para mí? ¿Quién eres tú, Dios, para mí? Porque yo sé quién es Jesús para mí. Y la respuesta es everything. Everything. Jesús es todo. Todo. Mi vida entera es Él. No mi esposa ni mis hijos, no el ministerio. Él es mi vida. Él lo es. Pues yo quiero invitarlo a que usted le haga esa pregunta en este momento al Señor: ¿quién eres tú en mi vida? Y después de esto, que usted le pregunte al Señor: ¿qué quieres que haga? Te doy gloria, te doy honra y honor a ti, Dios Todopoderoso. No hay nada mágico, no hay nada fantasioso, Señor. No hay
un espectáculo ni un show acá, Señor. El espectáculo eres tú, Jesús. Y queremos, Señor, estar contigo hoy. Queremos decírtelo de lo más profundo del corazón. Tú eres todo. Tú eres todo. Hace la gente, Señor, que me critica, me señala y me juzga. No entiende que es que mi corazón ya no está en mi pecho, sino está en tus manos. Que como te di mi corazón, te di todo. Que te pertenezco a ti. Te pertenezco a ti, Señor. Hasta el último pelo de mi cabeza es tuyo, Señor. Todo es tuyo, Cristo. Todo. Porque tú me compraste. Tú me perdonaste, Señor, cuando era un hombre terrible y me diste vida. ¿Y cómo no voy a estar agradecido, Señor? ¿Cómo no voy a estar enamorado de ti? Te amo, Señor, y no me da pena decirlo. Te amo con todo mi ser. Mira, Señor, no hay ni siquiera micrófonos hoy, no hay nada. Pero qué lindo, porque en la sencillez tú te mueves. Yo siento tu presencia acá. El show te lo robas tú, Señor. Tú, Jesús. Y Señor, cualquier persona hubiera pensado, hagamos una comida, hagamos algo especial de despedida. Pero Señor, no, nosotros no tenemos nada más que hacer, Señor, sino que levantarnos y movernos con la nube y seguir adelante en lo que tú nos has llamado. Hoy quiero, Señor, delante de los que me ven y me escuchan, pedirte perdón por todos los errores que cometí aquí en estos años, por todo lo que hice mal, por todo en lo que yo aquí te fallé, fueran palabras, fueron expresiones, decisiones o cosas que dejé de hacer. Hoy yo te pido perdón en todo lo que te ofendí. Y Señor, me arrepiento de corazón y busco, Dios, hacer tu voluntad. Y estamos agradecidos contigo, que nos hablaste y nos dijiste cuándo vender, y nos enviaste el cliente que debía ser para que saliéramos completamente de acá. No quisiste que nos quedáramos ni siquiera rentando este lugar, con todas las ofertas y todo lo que hicieron para que nos quedáramos. No, nos sacaste de este lugar como queriendo cerrar este capítulo para siempre. Yo te quiero rogar, Espíritu de Dios, que tú te muevas con mucho poder en la congregación. Mira cómo tú salvaste a Saulo, tú fuiste. Así, Señor, cada uno de ellos se encuentre contigo y que se convierta en un testigo que pueda decir, es que yo he visto al Señor. Ayer me decían en el grupo de WhatsApp, no, es que a Dios nadie lo puede ver y lo veremos un día en el cielo. Y yo decía, sí, cómo no, yo lo he visto con mis ojos, yo lo he visto, yo he sentido su beso en mi mejilla, yo he sentido su mano sobre mí, yo he visto a mi Dios, lo he tocado, he estado cerca de Él. Él no es una fantasía ni es un fantasma, Él es real, tú eres real. Tú eres real, tal cual como lo dice tu palabra. Tú eres real, no como los religiosos, Señor, hoy lo niegan. No como hoy los fariseos, Señor, quieren vivir el cristianismo llenos de rituales y de protocolos y de cosas. No, tú quieres, Señor, vivir en el sencillo, en el humilde, en el que te ama, en el que te cree, Señor. Y aquí hay un corazón que te cree. ¿Cuántos corazones hay aquí que le pueden decir, yo te creo, Señor? Yo te creo, vive en mi corazón porque yo te creo, Señor, y quiero hacer tu voluntad, Dios. Gracias, Padre, gracias por todo lo que viene. Bendecimos la ciudad de London, Señor. Te damos gracias por las promesas que nos has dado, que yo sé que están vigentes para esta ciudad. Y el remanente, Señor, porque me dabas esa palabra anoche, que el remanente volverá. Tú me dabas esa palabra, Señor, ahí en Isaías capítulo 6, que el remanente volverá, y así fue como se llamó el hijo de Isaías,
Y sé que, Señor, no te has olvidado de London y vas a hacer una obra linda acá, a través de los que queden. Aviva en ellos la oración, aviva en ellos, Señor, el evangelismo, aviva en ellos, Señor, la alabanza, aviva en ellos, Señor, la predicación. En el nombre de Jesús, quita de sus vidas todo menosprecio, quita de ellos, Señor, todo lo que los ha frustrado, lo que los ha, Señor, detenido en hacer tu voluntad. En el nombre de Jesús, oro por mis hermanos que se encuentran afuera, Señor, en otras ciudades o en otros países, pero que también son hijos de esta casa espiritual, Señor. Oro para que en el lugar donde ellos estén, también tú te muevas con poder, Señor. También, Señor, tú les despiertes y les uses, mi Señor. Porque las almas, Señor, ese es el objetivo. Las almas para Cristo. Oramos por este lugar donde nos estás llevando, a New Brunswick, Señor, nuevas tierras y tierras pues un poco lejanas. Pero creemos también, Señor, que allá va la nube de Jehová y donde va la nube nosotros vamos. Así es que, Señor, también bendecimos esa tierra, Señor. La bendecimos, Señor, y te damos gracias por las almas que allí van a llegar a tus pies. Todos aquellos que te conocerán y que esa ciudad sepa que Cristo la está visitando, que Cristo está llamando al arrepentimiento, que Cristo está trayendo su palabra de verdad que confronta su poder. Oramos por los milagros, por las sanidades en New Brunswick, todos los que serán allá sanados, libertados, los demonios que huirán de las vidas, Señor, las vidas que serán restauradas y transformadas por ti. Oramos creyendo, Señor, en la obra poderosa que tú vas a hacer, Dios, en el nombre de Jesús de Nazaret. Y te damos honra y te damos gloria, precioso Dios. Gracias por tu amor, mi Padre. Gracias por tu bondad. Levanta las casas, Señor, que se quedarán aquí en London, para que cuando vengamos a predicar, a hacer los cultos en las casas, sean casas que estén limpias, sean casas que estén, pero limpias espiritualmente, Señor, sin contiendas, sin ira, sin pleitos. Casas, Señor, que estén llenas de la fragancia, del perfume de tu Espíritu. Casas que se hayan llenado de alabanza, Señor. No importa si es una casa grande, chiquita, pobre, no importa. Lo que importa es que se prepare la casa, Señor, para ti. Se ofrezca a ti, no a mí, Señor, que yo no soy el que bendigo, sino que se te ofrezca esa casa a ti y que se levanten los altares en esas casas, Dios, en el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias, Padre bueno. Estamos viviendo los últimos tiempos, Señor. El mundo está a punto de guerras y rumores de guerras. La gente habla de la tercera guerra mundial, la gasolina, Señor, llegando a precios terribles, la economía a punto de caerse, el mundo desbaratado. Son escenarios perfectos para el evangelismo, maravillosos para que la gente esté sensible y dispuesta a escuchar de Dios. Y aquí está un pueblo que quiere predicar en el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias, maravilloso Dios. Padre, también oramos presentándote los diezmos, las ofrendas, Señor, que te hemos traído, las primicias, Dios. Leía, Señor, tu palabra el otro día en Proverbios, que dice que te debemos honrar con nuestras primicias, con los primeros frutos, con todos nuestros bienes y con los primeros frutos, Señor, de nuestros campos. Así es que también te honramos, Dios, y damos no sujetos a ninguna ley, porque nosotros no estamos viviendo por la ley de Moisés, estamos viviendo por la ley de Cristo, la ley del Espíritu, la ley de vida. Y sujetos a la ley de la fe, a la ley de Cristo, a la ley del Espíritu, te damos con alegría, Señor, honrándote a ti, reconociendo tu sacerdocio, reconociendo que tú eres el que nos provee y que por eso nosotros, Señor, en amor te damos a ti, de lo mucho que nos has dado. Presentamos todo esto delante de ti y te damos gracias, pidiéndote que bendigas, Señor, al que da con amor, con alegría, con gozo, Dios. En el nombre de Jesús, tú eres el único que reprende al devorador, al espíritu que roba, al espíritu que viene y asola la economía. Tú eres el único que lo puede reprender. Y por eso traemos delante de ti, Señor, nuestra economía. Gracias, Padre bueno. Oro por alguna persona que esté enferma, de la enfermedad que sea, para que tú le toques. Y, Señor, para que muestres y manifiestes que eres un Dios vivo y poderoso. En el nombre de Jesús de Nazaret. Te damos honor, te damos gloria y exaltación, Padre. Atamos toda la contaminación que ha salido y la enviamos al abismo, y tu espíritu de retaliación y de venganza es atado y enviado al abismo, en el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias, maravilloso Dios. Recibe nuestra alabanza y nuestra adoración en Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, el Señor les bendiga. Despido a los que están allá en casita también. El Señor les bendiga grandemente.